Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy, lunes de aplicación Descubriendo. Como todos los días lunes, estamos con Jaime Ángel Escobar para abordar un tema ya resuelto en el tema de la investigación, pero con el propósito de profundizar, de ahondar, sobre todo en la dimensión para la aplicación. Eso es lo que queremos cada lunes a las 8 de la noche en vivo, aquí en nuestro canal Descubriendo. Recuerden que si no lo han hecho, pues regálenos el me gusta si les parece, suscríbanse a su canal y activen la campanita de las notificaciones. Buena por esa, y fíjense ustedes que siendo la ley de causa y efecto una de las leyes universales con mayor aplicación en diferentes estados de la existencia, la causa y efecto también rige al ascenso continuado del ser humano, que es lo que hoy vamos a abordar. ¿Cómo entenderla en la aplicación diaria? Es el reto en el programa de hoy, así que bienvenidos. También le doy la bienvenida a Jaime Ángel, que ya está conectado desde los estudios de Pensar Corazón. Hola Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Neil? Un gran abrazo, igual para todos los que nos acompañan hoy. Bueno, muy entusiasmado con este tema y con la intención de que juntos podamos darle una orientación para que se convierta en parte de nuestro día a día. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos, como a Andrea que está conectada, Andrea Vargas. Hola Neil, buenas noches desde Cali. También saludamos a Juan Carlos Vallejo. Buenas noches desde Ecuador, saludos y bendiciones. También nos dice Andrea, saludos también, buenas noches a Jaime. Asimismo Sandra Sandoval, hola Neil y Jaime y amigos de Descubriendo, aquí a la expectativa, siempre aprendiendo y aplicando. Un abrazo desde Aguachica, Cesar. También saludamos a Lili Montes. Hola Lili, nos dice saluditos, bella mesa de trabajo, y a todos en el chat. Ok, vamos allí, siguen escribiéndonos. Ya vamos a sacar un espacio para leer sus mensajes. Bueno, como les decíamos en la invitación, una de las leyes que rigen los universos, porque no vamos a creer que simplemente es una ley que se vive o se aplica nada más en la dimensión nuestra. Esta es una ley universal. Y como lo estudiamos, es una ley que se puede, digamos, ver reflejada en la física, en diferentes ámbitos de la existencia o de la creación. Pero hoy queremos analizarla desde el punto de vista del ascenso. Nosotros los seres humanos, en este proceso de elevación espiritual, estamos regidos también por la misma causa y efecto. Comprenderla nos puede ayudar a pasar a unos estados de mayor elevación y comprender, pero de una manera bastante clara, por qué vivimos las cosas que estamos viviendo. Jaime, este tema alguna vez lo estuvimos conversando. Quiero decirle que en ocasiones nos ponemos a hablar y en esas conversaciones salen reflexiones muy interesantes sobre, digamos, lo no muy claro que es el tema de la causa y efecto con relación al karma y el dharma, ¿no? Fíjense que hay dos dimensiones que parecieran ser muy diferentes la una a la otra, pero que sin duda se mezclan, pero hay que saber mezclarlas o unirlas para tener respuestas, Jaime. Sí, así es. Es un tema muy interesante por lo amplia que es. Definitivamente estamos tratando acá con algo que podemos llamar una ley constituyente de la existencia. O sea, esto hace parte de todo. En física la llaman causalidad y de hecho define en una porción lo que es nuestra característica buscadora como seres humanos, porque detrás de la pregunta de dónde venimos existe la ley de causa y efecto, porque la pregunta sobre el origen es una pregunta sobre la causa. Y es una ley constituyente de la existencia porque todo lo que existe se puede leer dentro de una secuencia de tiempo que, si nos vamos hacia atrás, es que hay un efecto, que atrás tuvo una causa, que atrás tuvo otra, y así sucesivamente. Así como yo puedo ser el efecto de mi mamá y mi papá, y luego cada uno de ellos es el efecto de sus papás, y así para atrás hay una lectura de tiempo
a la inversa, que todo es causas, efectos, que lleva al ser humano, y por eso digo que en gran parte refleja esa característica nuestra buscadora, lleva al ser humano a irse hasta esas instancias donde dice, bueno, ¿cuál es la causa de las causas, ¿no? Entonces, la verdad es un tema muy interesante que hoy vamos a tratar de darle un poco de luz y de practicidad a través de la comprensión de ese otro término que es karma y dharma. Lo primero que hay que decir al respecto es que esos vocablos son un préstamo que traemos de otras lenguas. Por lo tanto, algo que deberíamos hacer es preguntarnos qué significa allá en las lenguas de donde vienen esos dos términos, porque no son ni del español ni del inglés, no. Eso viene por allá, del Tíbet, del hinduismo, o sea, de la India, y sus raíces son indoeuropeas, de lenguas muy, muy antiguas. Entonces, eso es un primer punto que hay que considerar. Esos términos, para poder asemejarlos a causa y efecto, pues va a ser bueno preguntarnos primero qué significan allá, en el origen de su idioma. Claro, y a manera de introducción quiero colocar un video de un monje oriental, como tú lo estás mencionando, que nos defina rápidamente qué es causa y efecto y con relación al karma. Vamos a escuchar, esto es fragmentico muy pequeño, atendamos y escuchemos qué nos dice. Karma es de ley de causa-efecto. Cualquier acciones, ¿sí?, que hagamos nosotros físicamente, verbalmente o el pensamiento, ¿sí?, todos son karma, acciones. Por eso la karma quiere decir de que si tú haces bien, felicidad como resultado. Si tú haces mal, sufrimiento, complicaciones, porque es tu fruto de la acción negativa. Así, tan fácil, ¿no? Entonces, karma positiva, siempre felicidad y paz. Karma negativa, siempre sufrimiento y dolor. Bien, entonces define karma positivo o karma que produce felicidad, y hay un karma que produce, pues, dolor. Y todo estará determinado según las corrientes orientales con base a nuestras acciones presentes, que vendrían siendo la causa, y que se desencadena o tiene como resultado o como proyección el efecto. Así que nuestra vida está bajo esta condición bastante conducida para que a través del karma, tanto de bienestar o de dolor, pueda servir como un mecanismo de aprendizaje. Jaime, ¿cómo lo entiendes tú en esta introducción que nos da este monje oriental? Me parece estupendo haber iniciado con las palabras de alguien que no solamente profesa la religión dentro de la cual el karma, o sea, a la cual la doctrina le pertenece y a su cultura, sino que es de la región donde surge el término, o sea, el origen lingüístico también. Si nos damos cuenta, aquí ya hay una apreciación muy relevante, y es la diferencia en la interpretación o el significado que culturalmente nosotros aprendimos aquí en Occidente. Y es que lo que hacemos nosotros acá, que se volvió cultural y ya es una tradición, lo aprendemos y lo decimos así sin investigar mucho, nosotros conectamos karma directamente con efecto, consecuencia. Entendemos que karma es efecto, primero, y segundo, es un efecto negativo. Ahí está el entendimiento del común de las personas en Occidente. Bien, entonces, pero lo que el monje está... Sí, planteemos enseguida esto para que vayamos consolidando, porque una de las cosas que hemos descubierto y hemos aprendido en todo este mecanismo es que hay que entender los conceptos, hay que entender los principios, entenderlos en el sentido de que cuando se escuche, usted logre hilvanar las ideas para poder tener claridad. Entonces, ese es el primer punto para el desarrollo de la conciencia. Entender. Es decir, si Jaime explica esto en inglés y usted no habla inglés, pero va a entender, y de ahí para adelante, pues no hay nada. O lo expresemos en términos que no se logren comprender así estén en español, en el sentido que sean muy enredados o rebuscados y tal. Entonces nos interesa siempre que haya un entendimiento. Entonces, habitualmente nosotros relacionamos, cuando decimos karma, no, que eso es karma, eso fue un karma, se te cayó algo encima, no, eso fue karma, negativo, el efecto de que algo que hiciste, pero de carácter negativo.
Pero el monje nos pone a pensar de que no es tan así, Jaime. Exacto, es tal cual. Siempre asociamos karma negativo. O sea, se le perdieron las llaves, karma, etcétera. Casi que entonces, te lo mereces, ¿no? Son esas dos cositas. Como que exacto. Casi que te lo mereces. Sí, o sea, y ese es el punto de que no solamente está de que es el negativo, sino que siempre lo asociamos a que es un efecto, es una consecuencia. Por eso, te lo mereces. Algo hiciste y ahora tu recompensa negativa es esto y por eso se llama karma. Tome para que Pero lo chupe. que el monje está planteando, exacto, lo que el monje está planteando es que karma ni se trata de solo de lo negativo, ni tampoco se corresponde solo al efecto. Karma es ambas. Karma es la palabra con la que designan la ley de causa y efecto allá en el Tíbet, en esa lengua y en esa cultura. Significa acción. Karma como tal, en la traducción, en su lengua, significa acción. Es una acción que contiene una reacción. Ya. El juicio positivo o negativo no está dentro del significado de la palabra karma. Eso lo hemos hecho nosotros aquí a nivel cultural. Pero originalmente no existe el juicio positivo o negativo dentro del significado de esa palabra. Simplemente eso significa acción y tiene reacción. Lo que usted hace tiene una consecuencia, punto. Eso es lo que significa karma. Y va a ser muy interesante aquí que cada uno allí donde esté escuchando o viendo esto haga la reflexión y analicemos cómo es de poderosa una concepción. A ver si logramos qué se siente cuando hablamos de que karma es cualquier acción. Porque con toda seguridad, cada uno de nosotros cuando escuchamos, pensamos o mencionamos la palabra karma, hay una experiencia, hay una sensación como de que eso es algo negativo, eso es algo que repele, porque es la concepción que tenemos en nuestra mente. Qué interesante comenzar a tener la experiencia de hablar de karma como algo neutro. Simplemente que nos está diciendo todo lo que hacemos genera una consecuencia. Sería bueno que ya en estos conceptos definidos que entra a revolcar un poco lo que la concepción, como tú dijiste, cultural nos enseña, ¿no? En cuanto a lo negativo del karma y en cuanto estrictamente se refiere al efecto. Ya allí hay una invitación a pensarlo. También les invitamos a que si tienen preguntas en el tema, no vamos a preguntar de Jehová, no vamos a preguntar de extraterrestres, vamos a preguntar sobre el tema en cuestión. Si tienen alguna duda en el trabajo que todos nos disponemos en el espíritu, pues ahí nos los pueden colocar y nosotros con base a lo que vamos desarrollando podemos dirigir las informaciones a llenar ese vacío para que ustedes se den respuesta. Esa es una propuesta también muy interesante en los lunes de aplicación. Entonces, claro que sí. El tema aquí es el siguiente. Las acciones que nosotros estamos desarrollando al tiempo son karma, pero al tiempo van acumulando para un futuro karma. Sí. Karma contiene esa dinámica de la vida donde todo lo que vamos haciendo es una siembra para una cosecha. En un ejemplo cotidiano, karma es que si yo me trasnocho y me acuesto a las 3 y 4 de la mañana, al momento de despertarme para ir a trabajar, no voy a tener la fuerza, la energía, voy a estar agotado. Karma es haber trasnochado y karma es levantarme sin fuerza y sin energía. Pero karma también es que yo me acuesto temprano, duermo muy bien y me levanto con energía. Ambas cosas son karma. Y así sucesivamente todo lo que hacemos en la vida es karma. En el significado original, o sea, de dónde viene la palabra, que es hacer algo. Y ese algo que se hace tiene una consecuencia. Es una forma de designar a esa ley que es con la que se construye la vida de todos nosotros. La vida de cada persona es un tejido de acciones y reacciones, que si vamos un poquito en lo profundo, lo que esta ley tiene en su corazón es el poder de decisión. El poder de decisión de cada persona, cómo va eligiendo. Y fíjense que el monje lo dijo, es una acción tanto física, pero también mental, lo que piensas, pero también verbal, lo que dices. Todo eso es la causa y activa la ley de karma, o sea, de causa-efecto, de acción-reacción.
Y todo esto tiene de fondo la ley de decisión. Yo elijo eso que digo, eso que hago, eso que pienso. Siempre estamos interactuando con esta ley y a través de ella tejemos nuestra experiencia de vida. O en otras palabras, cada persona crea su realidad a través de la causa y efecto o a través del karma. Claro. Mira, hay otro concepto que tenemos que entender. Yo he escuchado que se entiende que el karma, como habitualmente se le conoce en el sentido negativo, vendría siendo como una especie de castigo de Dios. Y entonces cuando llegamos en este proceso de investigación a descubrir que, bueno, ese Dios del Antiguo Testamento, castigador, no es el verdadero, ¿sí? Entendemos esa dinámica que no es el verdadero. Jehová, el del Antiguo Testamento, no es un Dios verdadero, porque ese es un Dios de la ira y todo eso. Y cuando entendemos eso y pasamos a creer en un Dios bueno, por lógica hay quienes relacionan, bueno, entonces tampoco el karma es cierto, porque si es algo negativo, es una especie de castigo, de venganza de Dios con nosotros porque pecamos. Hay otros que en esa misma línea de investigación dicen que no existe cosas buenas o malas que hagamos, o no existe el famoso pecado. Entonces allí hay que comprender la dinámica de esta ley para saber de fondo qué tiene y no simplemente relacionarla a que es un proceso de venganza, de ajuste o de castigo de un Dios que es castigador a una humanidad que le enseñaron a temer en el pecado. Entonces, no sé si me he hecho entender allí, porque siendo esto una ley universal para ascenso del espíritu, se tiene que comprender y no ligar o tratar de, pues, obviar, porque se entendió de que realmente no existe un Dios castigador como se presenta en el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece ese planteamiento allí? Porque he escuchado mucho que se critica el karma en ámbitos de investigación luego de descubrir que realmente no existe un Dios castigador. Claro, porque es que al darnos cuenta de que karma no significa solo castigo, pero reflexionar por qué pensábamos que era así, esa razón por la cual le atribuíamos al karma ese valor negativo, tiene de fondo ese pensamiento de que nuestra experiencia de vida es un constante desafío entre hacer algo bueno o hacer algo malo, y que al hacer algo malo nos ganamos un castigo. Entonces ahí se asoció karma con ese castigo que viene de algo superior. El mismo que si hacemos bien, entonces nos da una recompensa que sería el cielo. Entonces, cuando vamos en esta tarea de búsqueda y vamos desnudando todos estos términos, es lógico que al reflexionar que karma no debería contener ningún castigo, esto se asocie con también comprender que no hay un ser detrás de nosotros para castigarnos. ¿Por qué? Porque este proceso de desarrollo de conciencia, donde cada ser humano va labrando su propio camino, hace que cada persona se vaya enfrentando con lo que va haciendo. El ejemplo lo ponía en el caso ahora de que si yo trasnocho, al otro día no voy a tener fuerza para ir a trabajar, o la energía, o voy a andar apagado, durmiéndome, necesito café, una bebida energizante. O sea, no hay nadie por encima de mí haciendo que mi cuerpo no me responda, o haciendo que me duerma en las reuniones, o haciendo que no sea capaz de conectar dos ideas para terminar un trabajo. No. Yo, que decidí trasnochar, produje ese resultado. No hay nadie castigándome. Claro. Esto nos da pie a comprender que de fondo, y por eso desde el principio lo estamos mencionando, de fondo esto se trata es de leyes, cosas como funcionan, o sea, los principios de cómo funciona la vida. Si yo los conozco y los sigo, las cosas van mejor. Si yo los desconozco, se van dañando, no por un castigo, sino porque tiene leyes. El ejemplo lo podemos colocar también con aparatos. Tú compras un aparato y trae un manual de instrucciones. No leemos el manual de instrucciones y no sabemos usar el aparato. Comenzamos a inventar con el aparato y a usarlo de cuantas maneras pueda haber, y empieza a aparecer una probabilidad. ¿Cuál probabilidad? De que entre más use el aparato sin saber cómo hacerlo, es más probable que lo dañe. No hay nadie castigándome con que vamos a hacer que se le dañe el equipo a ese. No, soy yo que al no saber manejarlo,
hago que se dañe, porque no sigo un manual de instrucciones que viene ligado a su fabricación, que en ese ejemplo hace las veces de la ley de ese aparato. Pues asimismo la vida tiene unas leyes. Estar de manera consciente o inconsciente actuando contra ellas va a tener una consecuencia. Ya, no necesita a nadie detrás castigando. Claro, mira, vamos a colocar una imagen que serviría como una infografía para que podamos ir consolidando hasta ahora lo que hemos aprendido o recordado o clarificado. Aquí tenemos, como tú lo planteabas, se llama la ley de causalidad en algunas ciencias. Podemos entenderlo también a nivel espiritual de que toda causa genera un efecto, como ustedes lo ven allí. Causa y efecto realmente se traduce en Dharma, que puede tener, digámoslo así, digamos, en función de comprenderlo, ¿no? Karma, que vendría siendo un sentido cuando se siente dolor, o el mismo karma cuando se siente un bienestar. Esto estará determinado por mis pensamientos que van generando causa, las actuaciones, ¿verdad? Mis actuaciones y todo esto con base al albedrío, en la libertad que yo tengo de actuar. Y aquí es donde se entiende lo que planteábamos con relación a que pues hay que sacarse del chip de que tenemos un Dios castigador. Nosotros actuamos en albedrío porque no hay nada ni nadie que pueda entorpedear lo que desde mi pensamiento se genera. O sea, yo soy libre para generar pensamientos de cualquier modo, cualquier tipo. De igual manera también las acciones. Yo tengo la libertad, sobre todo cuando ya soy un adulto, de ejercer acciones conforme a mis pensamientos y emociones. Ahí soy libre. Pero como hay digamos, ese derecho, tenemos ese derecho que adquirimos desde la misma preexistencia, pues también debemos saber que hay responsabilidades asociadas o efectos asociados a esos pensamientos y esas actuaciones. En este caso se llaman karmas, que pueden generar dolor o bienestar. Básicamente es eso, es una ley fundamental que incluso también hay que considerarla en función de las encarnaciones, porque se puede entender que pues no solamente lo vamos a experimentar hoy, es decir, que hoy cometa algo y como tú planteabas, no, hoy tengo una acción y mañana siento el rigor de la acción o el beneplácito de la acción, a que también puede ocurrir para próximas encarnaciones, teniendo en cuenta que además de que nuestro espíritu está sujeto a la ley de causa y efecto en el aprendizaje o para el aprendizaje, también nuestro espíritu es contenedor de otra ley, que es la ley de encarnación tras encarnación. Así que hay efectos que estaremos sintiendo o viviendo o ejecutando en próxima encarnación. Ese aspecto también no lo podemos mencionar, no lo podemos dejar de mencionar, porque hay quienes dicen, bueno, pero hizo y no se vio el efecto. Sí, pero de pronto ahora. Sin embargo, recuerden que el espíritu tiene esa posibilidad en el proceso de ascenso continuado de volver a encarnar, y allí es donde también se pueden experimentar los efectos de aquello que en causa generamos. Entonces, hay preguntas, Jaime. Aquí vienen ya las preguntas. Ya colocando esto, Silvana Condesa, ¿sí? Silvana Condesa nos pregunta, y entonces, ¿qué sería el Dharma? ¿Verdad? Porque si se plantea esto, como lo hemos hecho hasta el principio del karma, entonces viene la pregunta sobre el Dharma. Es una pregunta al lugar y allí te dejo la respuesta. Sí, es la lógica del desarrollo del tema. Porque cuando aprendemos la palabra karma no la aprendemos solita, sino que la aprendemos con Dharma. Y es algo que para muchas personas puede generar otra confusión en el sentido, fíjense, en nuestro lenguaje, en español, tenemos también dos términos que van casados, causa y efecto. Ahí van junticos. Entonces, cuando escuchamos que llegan estos otros dos términos que son karma y Dharma, hay personas que de hecho creen que el karma es la causa y el dharma es la consecuencia. Eso es un nivel de todavía mayor desconocimiento. Sí, ahí está más enredado. Otras, sí, más enredado todavía. Otros un poquito menos desenredado, es lo que ya dijimos. Karma es lo malo, dharma lo bueno. Esa es la concepción que más existe, lo más común. Y ya dijimos, no. Karma es tanto una acción con un efecto positivo
como una acción con un efecto negativo. Todo eso es karma. Entonces, ¿qué sería dharma? Se los voy a leer textual como lo tengo en mi libro, porque yo estos temas los investigué para el libro de Yo no entiendo la vida. Por acá lo tengo. Recuerden que esto ustedes ya lo pueden encontrar en Amazon. Aprovecho y los invito, que no solamente hablamos de karma y dharma, causa y efecto, sino de otras leyes, como mencionó Neil, que está la ley de encarnación, etcétera. Aquí hay un planteamiento de 5 bases para comprender esa ley de la naturaleza. Entonces aquí dice que el dharma tiene definiciones más amplias, porque la definición de karma es puntual, acción, y tiene reacción. Ya. Pero dharma tiene definiciones más amplias, aunque la mayoría de ellas se dirigen a representar un sentido de propósito o designio. Se asocia a un orden preestablecido o ley natural que guía o permite el funcionamiento armonioso de todo. Es decir, vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué significa dharma? Un orden superior, un orden mayor, una ley, una armonía que hay en la vida. Cuando esa armonía es la que guía el karma del hombre, es decir, su accionar, va a tener efectos positivos, bienestar, felicidad, disfrute de la vida. Voy a volver a un ejemplo que puse hace poco. Si yo compro un aparato, no lo sé manejar, pero me leo el manual de instrucciones, lo voy a poder disfrutar y me va a durar en la mayoría de los casos. Pero si yo tengo el aparato, no lo sé usar y no leo el manual de instrucciones, es posible que me enrede con él. Fíjense que a veces tenemos un aparato, sabemos lo básico, no leemos el manual de instrucciones y lo que pasa es que nos perdemos de una cantidad de funciones positivas que tiene simplemente porque no sabemos. Igual nos pasa en la vida. Venimos a la vida, crecemos muchas veces como hiedra salvaje, simplemente a sobrevivir en el sistema, pero no comprendemos nada de nosotros mismos, no sabemos nada de la vida. Y cuando comienza un proceso de despertar y nos acercamos a saber, nos damos cuenta de tantas cosas con las que nos enredábamos en el pensamiento, en las emociones, en los apegos, por ejemplo, a veces cuando tenemos un desprecio por alguna parte de nuestro cuerpo, etcétera. Comenzamos a aprender de la vida y comenzamos a quitarnos toda esa cantidad de cosas y a vivir mejor. Ahí está el dharma. El dharma podríamos también entonces entenderlo como esa inteligencia superior que subyace en la vida, la fuerza como tal de la creación. Es algo superior. No es un resultado de mi accionar, no. Es una inteligencia superior. ¿Cómo se conecta con karma? Recordemos, karma es mi acción que trae para mí una reacción. Dharma es superior. Cuando el dharma como un propósito superior viene a guiar mi vida, es decir, guía mi karma, mi acción, entonces mis reacciones van a ser buenas. En otras palabras, si lo llevamos al otro ejemplo con el que se relaciona mucho esto, es la siembra y la cosecha. Claro. Para yo sembrar, necesito un conocimiento. ¿Qué es la siembra? Poner la semilla es la causa. ¿Qué es el efecto? Es la cosecha. Ambos ejercicios son karma. Sembrar como tal es karma. Siembro y va a haber un fruto. Cuando tengo el conocimiento de cuál es la mejor semilla para este territorio, con qué abonarla, cuánto se va a tardar, cómo prepararle la tierra, cuando tengo todo ese conocimiento, eso es dharma. Es toda esa conciencia anterior a la acción que aumenta la probabilidad de que mi consecuencia o mi efecto sea muy positivo. Claro, entonces cuando nos fijamos, una cosecha muy abundante. Claro, cuando el pensamiento y la acción se sujeta a un principio luz, por decirlo así, ese principio luz es el dharma, es el bien. Es lo que llamamos dharma. Exacto. Exactamente. Cuando obedecemos a él, la consecuencia de hacerlo es un karma de bienestar. Exacto. De bienestar. Tal cual. Bien. Y en el planteamiento del canal de Pensar con el Corazón o del tema en el que más profundizo, cuando hablamos de la inteligencia del corazón estamos hablando de dharma. Estamos hablando de que el corazón es un centro, una fuente, un cúmulo de dharma. Estoy relacionado a ese propósito de la vida a través del corazón que guía mi karma. Claro, porque podríamos en él está escrito, asociarlo de alguna manera.
En él está escrito porque en él está escrito la ley de la vida, de la justicia y de la paz. Exactamente. Que es la que habitualmente no escuchamos. Lo que habitualmente no escuchamos porque estamos centrados en la mente loca, en las emociones que nos alejan, las emociones turbias, que nos alejan del centro corazón, o del consejo sabio del corazón, o del Dharma. Tal cual. O sea que en relación a estos términos podríamos decir que la mente es capaz, y de hecho es lo que pasa con la mayoría en la humanidad, es que la mente puede conducir el karma, es decir, el accionar, sin Dharma. No conoce al Dharma, porque se educa desconociendo ese principio luz. Entonces guía el karma hacia lo negativo y puede generar un círculo vicioso de negativo, 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 y entonces creamos una realidad de sufrimiento que después, muy vivos, muy audaces nosotros, que inventarnos una idea de un Dios al cual le echamos la culpa, ¿no? Claro. En todo nuestro sufrimiento. Pero si vamos y revisamos sobre nuestra mente cómo nos está conduciendo en el karma, a través del error. Mientras que la inteligencia del corazón o pensar con el corazón es conducir nuestro karma siempre con Dharma. Esa es la idea. Bien, y eso también hay que sujetarlo a lo que llamamos bendición. Es decir, que las bendiciones que recibimos, las recibimos de un Dios, conforme al comportamiento que tenemos en alabanza hacia Él. Es decir, cómo nos comportemos a la mirada de Él para que Él nos bendiga. Es una visión religiosa que, si usted ha comprendido parte de lo que hemos conversado hasta ahora, pues entenderá que esa visión es errónea, porque así como se plantea el castigo aparte de Él, como parte de ese Dios, también se considera la bendición. O sea que nada viene de uno, todo viene de Dios. Eso, aunque suene muy feo decirlo, no es así. Todo depende en el albedrío de mis propios pensamientos, de mis propias actuaciones. Yo tengo el albedrío de tomar la fuente original del saber que está en mi corazón, a ejecutarlo para conectarme a ese Dharma y producir un efecto positivo en mi karma. O lo contrario, hacer mal, destruirme dentro de mí, del pensamiento, y van a haber consecuencias. Mira que Ana Lee dice: yo no creo que el karma es un castigo, más bien creo que son las consecuencias de nuestras decisiones. Es simple. Muchas de las veces no somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Así, lo acaba de definir muy bien. Y hay otra pregunta que yo he escuchado también que se relaciona. O sea que el karma es como el destino. Todo está predestinado por el karma. Yo considero de que no. Porque sería destino si yo no tuviera control o no tuviera albedrío. Si yo no disfrutara del albedrío en mi creación, entonces sí estuviera destinado. La destinación como concepto se da en la medida que el efecto, la causa, también es controlada por algo o por alguien externo a mí. Pero como está sujeto a mí, yo puedo modificar el resultado partiendo de lo que en albedrío, vuelvo y repito, el albedrío yo lo puedo determinar. Ahora, que en el proceso de experiencia de vida aquí se manipule nuestro pensar para generar una misma clase de pensamientos, entonces ahí sí podríamos decir que estamos destinados, porque nos programaron. ¿Sí? Cuando se programa su pensar, es decir, que lo que usted razona no es suyo, sino que se lo pusieron adentro en su cabeza. ¿Y cómo lo hacen? A partir de información que se va, a partir del proceso de adoctrinamiento, que viene de hace mucho tiempo, pues hacen que usted coseche o guarde dentro de su cuerpo mental la misma información, la única información, y la relación para combinarla, que es la razón, también se la enseñan por patrón cultural, de acuerdo a donde nazca. Entonces usted termina pensando lo que todos piensan, concluyendo todo lo que todos concluyen, y usted no tiene albedrío. Usted se lo robaron porque usted está programado. Usted es una máquina que simplemente repite lo que le metieron en su cuerpo mental.
El hombre que en libertad comienza a reflexionar y a generar sus propios pensamientos, recupera el albedrío, y recuperando el albedrío no está destinado a una función de vida. Él programa su existencia conforme a su sentir, que vendría siendo el Dharma. Entonces, eso me parece muy importante porque a veces los conceptos no se tienen claros y al no ser claro, usted no se puede dar respuesta. La pregunta viene cuando no hay claridad del concepto o ni siquiera lo tengo. No tengo el concepto, es peor. Pero si tengo el concepto y no lo tengo claro, y a eso le sumo lo que por ahí dicen, entonces ya mi respuesta es programada. Ahí sí está el destino. Entonces, los hombres, yo les llamo los hombres prodigio. El hombre prodigio es el hombre que quiebra eso. El hombre prodigio es el que tiene un comportamiento basado en un sentir y pensar diferente, que lo coloca a una altura, no altura de ser mejor y nada de eso, sino una altura en sus actuaciones diferentes a lo que el sistema y lo que está alrededor de nosotros busca. Ese es el reto. Pero el albedrío determina mucho. ¿Que nos pueden robar el albedrío sin darnos cuenta? Sí. Creo que más pasa eso. Y conforme a eso somos programados y ya estamos destinados. Por ejemplo, ¿qué es destinado? Te enseñaron, nace, crece, reproduce y muere. Ya es una predestinación. Ya tú sientes que cuando vas para viejo te vas a morir, cumpliste y ya te moriste. Pero ¿qué tal si buscas esencia del pensamiento en relación a lo que estás sintiendo, en lo que se es como creación, y cambias el paradigma, recuperas el albedrío? Ya no estás destinado, sino que haces tu futuro. Eres un programador del futuro, Jaime. Eso para responder esta pregunta del destino, porque siempre está allí. En este tema de la búsqueda uno pues entiende que hay reacciones a todos estos conocimientos. Entonces estamos destinados, o entonces un tipo de venganza de Dios. Todo esto como para tratar de entender las personas el tema del karma. Sí, básicamente el destino existe dentro de la concepción de un Dios que va decidiendo por nosotros, sea el castigo o sea la bendición. Porque entonces ese sería ese ser que tiene esa facultad de decidir qué viene para nosotros. Ahí cabe el destino. Si yo le pido mucho, entonces me va a bendecir, es decir, va a destinar algo para mí. Y si yo me alejo de él o no le pido o no hago lo que se pide, lo que supuestamente él necesita, entonces va a destinar algo malo para mí. El destino está más ligado a esa creencia de algo exterior que a la comprensión de que esto es responsabilidad de nosotros. Fíjense que el planteamiento de esta propuesta de los lunes de aplicación Descubriendo es totalmente lo opuesto a esa idea de alguien castigador o que recompensa y que crea destinos. ¿Por qué? Porque en el fondo el planteamiento de aplicación Descubriendo es asumir responsabilidad. Es ver cómo yo tengo que ver con todo lo que pasa en mi vida. Es ver cómo yo puedo asumir cartas en el asunto. Y eso está relacionado íntimamente con causa y efecto. ¿Por qué? Porque incluso cuando estamos en medio de una consecuencia de un efecto que no nos gusta, que bien podría ser algo de otra encarnación o también podría ser algo de esta, ahí estamos ante una maravillosa oportunidad, porque toda causa es oportunidad de todo efecto es una posibilidad para una nueva causa. Siempre. Eso es una dinámica cíclica. Yo genero una causa y va a llegar para mí el efecto. ¿Quién lo decidió? Yo. Cuando yo esté en medio de ese efecto, es mi oportunidad para una nueva causa. A veces cuando dentro de esta misma concepción del karma, tomamos esto de que es negativo, dañino, y nos enojamos por eso, nos sentimos mal, peleamos con la vida, ¿por qué me pasa esto? Buscamos culpables. Y esa forma de reaccionar a ese efecto que no nos gusta mucho, que nos incomoda, esa está siendo una nueva causa. Entonces ahí es donde yo tengo que respirar y decir, a ver, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Porque si la ley de causa y efecto es continua, estoy recibiendo un efecto de algo que me está dando información de cómo actué, está haciendo un espejo para mí, porque eso son también las consecuencias
Los efectos que hay en nuestra vida son espejos de nosotros. ¿Por qué? Porque yo fui el que sembré. Así como cuando en la cosecha se toma el fruto y el fruto me dice qué fue lo que sembré, como decir, ay, esto es perejil, yo pensé que había sembrado cilantro. ¿Qué me está diciendo esa cosecha? ¿Qué fue lo que sembré en realidad? Ah, se me fue la semilla del perejil. Ah, ahí tengo esa información. Ahí yo ya tengo la posibilidad o la oportunidad de una nueva decisión. Igual en nuestra vida, cada consecuencia es un espejo donde me estoy viendo a mí mismo en el momento de la causa. Ah, ya, esto fue lo que yo sembré. Ahí me estoy viendo a mí. Y cuando yo tengo esa oportunidad, tengo ese panorama ante mí, lo que me están dando es el chance de volver a elegir. ¿Listo? Esto ya es una realidad. Esto no lo puedo echar para atrás. Estoy ante la realidad que yo creé. La manera como yo responda y actúe va a generar un nuevo efecto. Por ejemplo, voy para el trabajo, ya se me hizo tarde, todo lo estoy haciendo a la carrera, además con rabia, estoy ofuscado, todo lo cojo, lo tiro así ya con ofusco, así de manera irritable. Y al estar actuando así, dentro de la consecuencia de una causa que fue, no sé, haberme levantado tarde, haber trasnochado, si seguimos esa línea, pues ahora, dentro de esa consecuencia de haberme trasnochado, estoy actuando de manera irritable, peleando con las personas de mi casa, me riego el chocolate, me echo el chocolate en la camisa, ahora me tengo que cambiar, ahora tengo más rabia, ahora me quito la camisa y la daño, la destrozo de la rabia que tengo, la tiro lejos, ahora me pongo otra camisa y me voy con rabia, no desayuno, tiro la puerta, me acerco al carro, dejé las llaves adentro, me tengo que devolver, tumbo la puerta, voy, busco las llaves y así sucesivamente, póngale los puntos suspensivos hasta donde quiera llegar. Cuando esa persona se calme y tire a ver la cantidad de efectos que produjo, suponiendo que llegó a ese nivel de que tumbó la puerta, entonces ponga la puerta nueva. Entonces dañó la camisa, compre la camisa nueva. Entonces se fue con hambre, de ahí viene la gastritis. Entonces trató mal a su esposa o a sus hijos, de ahí, ojo con eso. Entonces llegó tarde de todas maneras y al final llegar cada vez más tarde no fue el efecto directo de la primera causa, sino de las otras causas que fue sumando en cada efecto. Porque lo reitero, cada efecto es la oportunidad de una nueva causa. Y cuando yo soy consciente de eso, veo en el efecto la oportunidad de cambiar el curso de hacia dónde va. Si no soy capaz de identificar el efecto, verme en ese espejo y decir, aquí me estoy viendo en cómo fue esa causa y yo no estoy de acuerdo con eso que se está viendo ahí. Lo que decías ahorita, Neil, de estar de pronto controlado en el pensamiento. Entonces, si yo estoy ante un efecto y es un espejo para mí y veo que, es que esa causa de pronto la generé desde el ego, la generé desde la envidia, la generé desde la ira, la generé desde el prejuicio. Ok, tome esa información y ahí hay que utilizar la conciencia, buscar el Dharma, buscar ese principio de luz que me diga, ahora cómo hago para que esta cadena no siga así. Y aprovechar ese efecto que me da información de qué fue lo que sembré para tomar una decisión que comience a mejorar las cosas. Sí. Y no, o sea, ese es el camino de crecimiento. Eso es lo que comienza a forjar el espíritu. Ahí es donde nos pulimos. Esa es la herramienta que la ley, la creación para estas humanidades dispone para que ellas mismas vayan aprendiendo de el efecto y de la causa. Del efecto y de la causa. Entonces, cuando comenzamos a borrar la programación religiosa, que yo creo que en este sentido nos ha hecho mucho daño, porque todo es producido por un ser externo que si quiere me bendice y si quiere no, yo actúo para que él me mire y tal el cuento. Y comenzamos a asumir responsabilidad de pensamientos, emociones y acciones, entonces esa ley comenzará a ser más entendida por nosotros. Y uno de los resultados será que va a ocurrir algo maravilloso, y es que ya vamos a dejar el rencor porque ya es nuestra propia responsabilidad. Y eso nos hace vivir en armonía con los que están al lado.
porque ustedes saben que así como nos enseñaron a que es un Dios externo el que bendice y el que maldice, pues hay otra condición que también estudiamos aquí en uno de los lunes de aplicaciones, que escondemos el error y le echamos la culpa al otro. Entonces, todo lo que me pasa es porque fulano o fulana. Y ahí viene el problema. Entonces, no asumimos. Entonces, cuando el ser humano asume responsabilidades y comprende esta ley en su dinámica diaria, que es lo que acaba de explicar Jaime, entonces viene un equilibrio y una tranquilidad, una paz. Claro, eso no quiere decir que se vayan a sentir los rigores de un karma o un dolor, porque como somos seres humanos en proceso, venimos programados en ese error constante y permanente por no estar conectados al Dharma, que es el principio luz. Entonces, de ahí vamos poco a poco. Gerardo Chávez nos dice, pero no confundir con las religiones, ya que nos dicen, si vas a misa y hacer lo que ahí te dicen, te van a llevar mucha abundancia. Esto es lo que acabo de mencionar. Eso no funciona así. De hecho, fíjate, alguna vez estábamos reflexionando sobre eso, y es que las personas cuando están en esta dimensión religiosa o cualquier otra cosa, piden, diezman y hacen todo esto, y como se cumpla lo que anhelan o lo que le pidieron a Dios, y no porque Dios haya actuado, sino porque ellos mismos generaron las condiciones para que sucediera, solo que no fueron conscientes que las crearon, le echan la culpa a Dios y entonces, ¿ves que sí funciona? ¿Ves que Dios sí bendice? Mira que si haces esto, Él te premia. O al revés, ¿no? Que hagan y Dios no lo premia. Ay, que yo sí soy mala suerte. Ay, que Dios a mí no me mira. Sin darse cuenta que eso no tiene nada que ver con eso, sino que algo estás dejando de pensar, de sentir y de actuar. Pero en la medida en que se entienda la razón, entonces ahí es donde voy a generar otra causa. Lili Montes dice, en algunas tradiciones ancestrales en América hablan que se genera un karma no solo por hacer, sino también por omisión o por el pensamiento. O sea, porque es que el pensamiento también tiene su propia energía. El pensamiento tiene su propia energía. Y el mismo pensamiento, incluso dentro de nosotros, va generando unas consecuencias, porque es energía, porque son neurotransmisores, porque tienen un efecto en nuestro cuerpo directamente, en nuestro sentir. De tal manera que no solamente es cuando nos movemos, ¿no? Cuando movemos la acción, sino también cuando se genera el pensamiento. De hecho, ¿cuánta... Sí, ahí en ese... Déjame terminar aquí. Dale. Digamos, ¿cuánto daño nos hacemos nosotros mismos porque pensamos de alguna manera por una persona erróneamente? Y no hemos actuado nada, solamente estamos pensando. Y ya nosotros mismos... Sí, un prejuicio, exacto, ese es el término. Un prejuicio. Y el prejuicio, ¿sabe qué hace? Va ahogando el corazón en esas emociones. Y ya hay un efecto negativo por un solo pensamiento, por un pensamiento, Jaime. Sí, y bueno, detrás de esto, es que esta ley es tremenda. Y si lo reflexionamos con detenimiento, ya dijimos que en el alma de ella está el poder de decisión, que está ligado al albedrío, y eso tiene que ver con el apunte que nos hace Lili. Cuando se habla de que también por omisión hay consecuencia, es porque esa omisión también fue una decisión. En el fondo lo que hay ahí es una decisión. Hacer o no hacer, yo lo decido. Y aquí, para conectarlo con la dinámica de toda esta ley, comprender cuál es la primera decisión que tomamos. Todo el tiempo, la decisión más constante que toma un ser humano es dónde coloca su atención. ¿A qué le da atención? Incluso cuando el ser humano está solito en una conversación interior, lo que se está diciendo a sí mismo o lo que tiene en su mente es una decisión de a qué colocarle atención. Cuando decide hacer o no hacer algo, antes de eso está decidiendo a qué ponerle atención. Y ahí es donde está la clave si nosotros queremos que nuestra dinámica de pensamiento sea como es originalmente, con albedrío, mía, y no que sea una manipulación y un control de la matriz, el sistema o como lo quieran llamar. La clave es la conciencia con la cual cada uno de nosotros nos damos cuenta en qué estamos poniendo la atención, a qué le estamos dando la importancia. En cada momento, en cada decisión. Está ahí, en qué ponemos
la atención. Y lo que quería resaltar de lo poderoso que tiene todo este análisis alrededor de la ley de causa y efecto es que nos está recordando que en esencia lo que somos los seres humanos es creadores. Somos creadores. Eso que yo creo o esa experiencia que tengo cuando mi pensamiento a través del prejuicio sobre otra persona ahorca mi corazón, es una forma de crear una experiencia para mí, que es diferente si lo que yo elijo hacer con mi pensamiento es agradecer, es generar o desear lo bueno para otra persona o reflexionar sobre mi responsabilidad. Cuando yo asumo la ley de causa y efecto, y retomando el ejemplo de hace un momento, esa persona que se le hizo tarde, en vez de dejarse llevar por la ira, elige, listo, ok, ya me cogió la tarde, ya, o sea, tengo que hacer ahora, ante esta consecuencia, hacerlo lo mejor posible. Está utilizando su poder creador para crear su experiencia de vida. En el fondo, esta ley nos habla de eso, que estamos creando. Por lo tanto, la conciencia sobre esta ley es una conciencia sobre ese poder. Y por eso es que una persona que le presta atención a esto, muy probablemente se va a encontrar con haber creado una buena experiencia de vida. No que no tiene dificultades, desafíos, no, porque hay muchas cosas que se tejen en lo que es nuestro camino de causas y efectos. Cosas que son de esta vida, cosas que son de otras vidas, etc. Pero sí es cierto que el ser humano empieza a observarse con mayor conciencia y detenimiento, comienza a crear una mejor experiencia de vida. Ese es el ejercicio que en definitiva estamos desarrollando en el planeta, el ejercicio de que somos creadores, de darnos cuenta de eso. Y en la medida en que tenemos más conciencia de ese poder, pues nos vamos alejando del sufrimiento, del mal, del daño. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, esto lo estamos creando nosotros. Inclusive, considerando el hecho de que estemos manipulados e invadidos, tenemos que reflexionar en que el alimento para esa invasión lo estamos generando nosotros. Y por decisión cuando asumimos también. esa responsabilidad, por decisión consciente o inconsciente, No pero importa, pero es decisión. Exacto. Y tomar conciencia sobre eso es lo que puede cambiar el juego aquí. Claro. Es lo que lo cambia. Así es. Bueno, mira, hay una lectura. Quería comentar dos cosas. La primera, la canción aquella, ese coro de la canción de Julio Iglesias que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es decir, que cuando tropezaste por primera vez, que fue un efecto, por una causa, no tomaste conciencia ni supiste el grado de responsabilidad en la decisión, en el pensamiento, en el albedrío que tuviste para generar eso. Si en esa tropezada de primera no analizaste, no reflexionaste, no sacaste un aprendizaje, pues muy seguramente puedas tropezar de nuevo. Y si en esa segunda parte tampoco lo hiciste, significa que igual vas a tropezar por tercera vez. Y te vas a tropezar las veces que sea necesaria hasta que digas, que ya aprendí. Entonces, ese simple ejemplo nos demuestra a nosotros para qué es esta ley. Entre más conciencia hagamos luego del tropiezo, o sea, mientras más reflexión hagamos luego del primer tropiezo, se reduce la posibilidad del segundo, porque no quiere decir que de pronto no caigamos otra vez. Puede ocurrir. Pero lo importante es que cuando sintamos dolor, el dolor es una señal que nos puede advertir sobre, cómo lo hice. Sin darme palo, sin castigarme, sin menospreciarme, ni tampoco hacer eso mismo con los demás, sino en la responsabilidad mía. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de autorreflexión, de mirar, entonces muy probablemente en esa misma ley yo pueda evitar que no tropiece ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Hay gente que tropieza muchas veces.
pero al final termina levantando los pies o pasando por otro lado. De eso sí estamos completamente seguros que ocurrirá, porque es parte de lo que significa esta ley. Voy a leer, Jaime, un fragmento de la lógica que está en el libro de Alborada Humana, que también menciona algo parecido, ¿no? Dice esta parte: así que creedme, toda fuerza negativa que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra vosotros a su debido tiempo. Nada que perjudique a vuestro semejante quedará impune. Esto suena como que, ¿verdad? Hay una especie de castigo. No, sino que aquí se está aplicando la ley de la que estamos hablando. Tendréis la oportunidad, que es lo que acabo de hablar, cuando caemos, ¿no? Que nos tropezamos una vez. Bueno, tendráis la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de la muerte hasta vuestro propio nacimiento, con todos vuestros aciertos, con vuestras acciones, vuestras alegrías y desdichas. Pero también lograréis ver el mal que causasteis a otros y vuestras malas intenciones en vuestro libre accionar. Repito, en vuestro libre accionar. Eso debemos entenderlo y asumirlo. En vuestro libre accionar. Vuestros juicios sobre los demás, veréis los efectos contrarios en contra de la ley que ocasionasteis. Aquí, ojo lo que viene, el individuo asume toda su responsabilidad o toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experiencias y experimenta su propio castigo, el de él, el propio. Tendrá que revivir cada una de las escenas protagonizadas en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza. Esta información que habrá de vivir todo desencarnado está escrita en su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor atroz que causó en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga, sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en su vida o en sus vidas. Ahí está la ley de encarnación. Es claro razonar sobre cosas que ocurren sobre la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que os somete y os hace blasfemar no es más que una forma probadora de Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora de Dios, sino que es necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma, y ahí dice enseguida, ¿no? Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante. Entonces aquí se define como una ley que equilibra el espíritu humano y con matemática precisión. Por lo tanto, aprended a superar y reivindicaréis vuestro espíritu. Mire lo que dice. Aprended a superar. Ahí está el avance, el ascenso. Y reivindicaréis vuestro espíritu sin caer en agonías que solo alargarán vuestro sufrimiento. Es decir, ¿qué significa que cuando caemos en agonía? Hombre, cuando comenzamos a estar diciendo que por quién, que por qué, que pobrecito, que mi suerte, que no sé qué, que Dios, que el otro, que la otra. Entonces, cuando estamos en eso, ahí hay agonía. No estamos asumiendo, no estamos equilibrándonos porque no sabemos qué estamos generando. Entonces, ahí el karma es como la puerta que toca y advierte o da la oportunidad para depurar el error. Depurar es limpiar. Depurar el error que generé yo mismo. Entonces, en esta parte de la lógica, Jaime, quería leerla para recordar que esa ley es una ley equilibrante que impulsa al espíritu para crecer. Y actúa con matemática precisión. Así dice. Es impresionante. O sea, si nos ponemos a pensar lo que significa que la vida, por ejemplo, vaya haciendo conectar y que confluya en un tiempo, en un espacio, por ejemplo, en nuestras familias, conectar esos espíritus y ponernos ahí a acompañarnos en nuestros caminos. El hecho de que nuestra familia sea nuestra familia quiere decir que cada uno de nuestros espíritus está conectado por causas y efectos, que son individuales, pero que en ese encadenamiento de unas tras otras hacen que estemos aquí compartiendo este tiempo-espacio. Y todo, cada momento, cada segundo va teniendo esa matemática precisión de lo que nosotros vamos decidiendo y vamos creando. Es impresionante y me parece fenomenal que hayas traído ese texto
que está hablando, como ustedes ven ahí, todo está escrito en su propia sangre. Eso tiene que ver con la labor que hace el corazón, de registrar, pulsar a pulsar, todo lo que es nuestra vida. Cada emoción, cada pensamiento, cada palabra, acción, sensación, todo lo va grabando el corazón en la sangre. Y la sangre lo lleva a las células y esto desde allí se va a grabar en nuestros discos memoria o chakras. Todo queda registrado y entonces cuando dice esta información que verá todo desencarnado se refiere a que en el momento en que vamos a morir, que estamos dejando este cuerpo, viajamos por esa memoria, vemos todo eso. Y recordemos lo que plantea también el escrito de que tendremos que llegar a sentir en la misma esencia lo que produjimos a otro. Y esto me parece clave en la comprensión de estas causas y efectos y de lo que hacemos a los demás, porque a veces pensamos de que si yo un día le robé a alguien, entonces a mí me tienen que robar también. Pero esta ley de causa y efecto y de recibir la consecuencia no es sobre la acción, sino sobre lo que hice sentir. Por ejemplo, yo podía haber robado algo que para esa persona tenía demasiado valor y por eso le dolió tanto. No necesariamente que me roben a mí va a hacer que yo sienta lo que la otra persona sintió. Tal vez lo voy a sentir de otra manera, por ejemplo, que me despidan del trabajo. El punto no es equiparar la misma acción, sino que el texto está hablando de que yo sienta lo que el otro sintió, para que desde la experiencia de sentir lo que el otro sintió, yo comprenda que eso es mejor no hacerlo. ¿Quién lo generó? ¿Quién hizo que viniera a mí esa sensación? Yo. Porque de fondo, esta ley nos está hablando de que estamos conectados. Y eso que le hice al otro, eso viene para mí. Esa sensación al mismo nivel de cómo se sintió esa persona, yo en algún momento voy a llegar a sentirme así. Y obviamente, si es para el lado positivo, igual. Volvemos. No significa que si yo regalé un banano, a mí me van a regalar un banano. No. Significa que el bien que yo le hice sentir a esa persona, que puede ser muy grande porque hace tiempo tenía hambre y yo tenía un banano y le di un banano, a lo mejor la sensación de esa persona es distinta a alguien que ya tiene comida y le dan un banano. Ah, bueno, gracias, se lo lleva en el bolsillo. Pero esa persona tenía hambre de verdad. Esa experiencia, lo profundo de lo que sintió, el valor que tuvo para esa persona, eso es lo que yo entonces voy a llegar a sentir por ley. Ahora, si yo lo hago esperando llegar a sentir eso, eso también lo lee el corazón, que yo estoy siendo desinteresado, yo voy a dar este banano a ver la vida que me da a mí. Entonces no está leyendo esa acción, está leyendo la intención que yo tengo de fondo. Por eso es importante ese punto de matemática precisión. Y el hecho de que no solamente estamos conectados todos y somos parte de una misma existencia universal, no solamente eso, sino el hecho de que nada de lo que hagamos, sentimos, pensemos, queda oculto. Correcto. Nada va a quedar oculto. Nos dice Miguel González en el chat. Lo cierto es que por más despierto y que controlas tus pensamientos, vivimos en un régimen que básicamente dicta lo que podemos pensar. Claramente vivimos en un sistema como lo relata, lo escribe Miguel. Pero de hecho, la misma cita o su misma expresión ya es una decisión en darle más fuerza a lo que básicamente dicta el sistema. O sea, ya hay una decisión, allá hay un pensar y seguramente estará sujeto a un es así, no hay nada que hacer. Entonces, aquí hay unas frases espirituales que lastimosamente han sido robadas por las religiones en el sentido de decir que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo recuerdo que dice Mateo 24 y se le habla del tiempo del fin, todo ese cuento. Pero también menciona algo y es que nosotros vamos a librar un proceso de enfrentamiento interior o de batalla interior entre lo que el pensar programado quiere en nosotros y la decisión de tener un libre pensar. Y hay que tener el pensamiento de librar la batalla, no la conformidad de que así es. Porque justamente dentro del adoctrinamiento del régimen es pensar eso. Es decir, pensar que al final no hay nada que hacer. Pero entonces ahí están los famosos guerreros del corazón y del espíritu, porque pues desafían esos poderes. Sin decir
que en algún momento no los toque, porque ya no pensarlo incluso es fanatismo. Bueno, Jaime, ya son las 9:09, hemos abordado este tema en los lunes de aplicación, un espacio muy interesante, bastante reflexivo, bastante profundo en el sentido de mirarnos, de respondernos nosotros mismos y alejarnos un poco del mundo exterior, que es lo que habitualmente ocurre en los procesos de búsqueda e investigación. ¿De qué forma quisieras plantear unas palabras de conclusión para redondear todo este tema de causa y efecto? Pues yo considero que ese es exactamente el llamado. Detenernos un poco a ver cómo está nuestra vida, que está en este momento, la situación que tenemos está compuesta de efectos, son consecuencias. Y apreciar qué tal nos parece, cómo nos sentimos ante esa circunstancia, usarla como espejo y decir, ok, tengo estos efectos, ¿de qué causa me están hablando? Y a través de esa reflexión decidir, ok, si esto no me está gustando mucho y ya sé que se corresponde con esta causa, entonces planteémonos cuál es la causa que vamos a crear. Me parece que esa es la reflexión, el mensaje. Ver los efectos en medio de los cuales estamos, analizar si resonamos o no con ellos, si hay que cambiarlos, identificar cuál es la causa que los genera, para entonces encontrar la causa que los va a transformar. Ese, me parece, es el mensaje de este tema hoy. Bien. Jaime, ¿qué nos recomiendas en Pensar Corazón esta semana o que ya tengas allí como contenidos que puedas recomendar? Ahorita hablabas del libro que se puede conseguir en Amazon. Recuérdanos el nombre de tu libro, porque hay que decir que Jaime, sí, además de tener el canal de Pensar Corazón, que ustedes pueden visitar, también tiene un niño, un bebé, además de Vela, ¿no? La nena Vela tiene a un bebé que es su libro. Bueno, ya no es un bebé, ya tiene ratico, ya tiene más de un año, ya está caminando. Ya tiene más de un año. Ya está caminando. Y bueno, ya háblanos un poquito, para que el que no sepa, te conozcan esa dimensión. Sí, pues la verdad me gusta mucho esto de la escritura también. De hecho, es un ejercicio ya de dos. Ahí atrás, los dos libros en los que he participado, solo que el rojo es el primero y es con otros autores en compañía. Y el azul, es el segundo que escribí, y este sí lo escribí por completo yo. Esto es una recopilación de historias y reflexiones que pretenden plantear como una guía, una propuesta para esos momentos en los que sentimos que no entendemos la vida. Por eso se llama Yo no entiendo la vida. Entonces, identificar ese yo que no entiende la vida, que es el ego, cómo es que se cierra en sí mismo para no entender lo que ocurre. Y cómo puede salir de ahí hacia el ser, es decir, hacia el corazón, para conectar con ese Dharma, con ese principio de luz o con esas leyes de la vida, con esa base armoniosa que tiene la vida. Por eso lo mencioné hoy, que aquí está una propuesta, un planteamiento sobre las leyes de la vida como tal. En Amazon lo pueden buscar, Yo no entiendo la vida, Jaime Ángel, ambos libros están en Amazon. Y también, si están en Colombia, tengo algunas copias aún que podría enviar directamente. Entonces podrían también escribirme al correo de jaimeangel.mentor@gmail.com. Y en el canal, en Pensar con el Corazón, mañana vamos a tener transmisión en vivo para hablar el tema de este planteamiento que ha sonado mucho últimamente, de que la vida sea una simulación. O sea, somos creación de una computadora. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a tener allí reflexiones ligadas al libro de Yo no entiendo la vida, y pues están todos cordialmente invitados. Si usan otras redes como Instagram, Facebook, ahí también me pueden buscar, Jaime Ángel, y esas redes sociales tienen un medio más directo de mensajes, de chat, donde también podrían preguntarme por los libros. Bueno, Jaime, un abrazo, gracias por haber participado con nosotros acá en Descubriendo en los lunes de aplicación. El próximo lunes volveremos a estar aquí conectados para compartir otro tema de interés. Y un abrazo. Así es, un gran abrazo a todos y gracias también por el espacio. Bueno, quiero finalizar con esa misma lógica cuando advierte lo siguiente. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con voz eterna,
Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad las viejas envolturas que os han traído desolación y ruina. O sea, crear nuevas causas. Revestidos con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. Ahí hablaba de lo osado que debemos ser y lo valientes para emprender esta lucha y para ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, o sea, aprendamos del error, aprendamos del karma. No repitáis los errores del pasado, cultivad los nuevos atributos de majestad creadora en este amanecer dorado. Y con esa lectura voy a cerrar el Descubriendo de hoy, de los lunes de aplicación, invitándoles a que nos acompañen el próximo lunes en el tema de la aplicación Descubriendo. Pues el miércoles, regresamos con los miércoles de investigación y los habituales viernes de Descubriendo. Así que ahí están nuestros contenidos de la semana para que siempre estén allí conectados. Por favor, regálenos el me gusta. No se desconecte si le pareció interesante el contenido y le fue de utilidad. Y no solamente eso, ¿qué tal si lo comparte a otras personas que usted considere que le pueden servir? Nos vamos descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.